Vamos a ver ahora el tema de simetrías. Primero, el concepto de mediatriz. La mediatriz de un segmento de recta es la recta perpendicular a ese segmento, que lo corta en su punto medio. Tenemos dos puntos que definen un segmento de recta. Son los extremos de un segmento de recta. El concepto de mediatriz de un segmento de recta nos dice que la mediatriz es otra recta, es la recta perpendicular a ese segmento, que lo corta en su punto medio. El punto medio del segmento estaría por aquí. Punto medio. Pues la mediatriz de ese segmento sería esta recta que es perpendicular a ese segmento. Lo corta en su punto medio. Esta es la mediatriz. Mediatriz de este segmento de recta. Ahora el concepto de simetría de dos puntos con una recta. Dos puntos son simétricos con respecto a una recta si esta es la mediatriz del segmento de recta que los une. Tenemos dos puntos. Son los extremos de este segmento de recta. Este es el punto medio del segmento de recta. Esta recta que estoy trazando es la mediatriz de ese segmento de recta. Aquí hay 90 grados. Según la definición, este punto y este son simétricos con respecto de esta recta, porque esta recta es la mediatriz del segmento de recta que une a los dos puntos, de acuerdo con la definición anterior. A esta recta también se le llama eje de simetría. Entonces, este punto y este tienen a este eje de simetría, que es la mediatriz del segmento de recta que une los dos puntos. Y la mediatriz para un segmento de recta, según la definición que dimos, es otra recta que corta perpendicularmente a esa recta en su punto medio. Entonces, este punto y este punto son simétricos con respecto de este eje de simetría. Ahora, simetría de dos puntos con respecto a otro punto. Dos puntos son simétricos con respecto a otro punto cuando este es el punto medio del segmento de recta que une a esos dos puntos. Tenemos dos puntos, un punto y otro punto. Se dice que
estos dos puntos son simétricos con respecto de un tercer punto, cuando este punto está situado en el punto medio del segmento de recta que une a los dos puntos. Este punto y este son simétricos con respecto de este, porque este está situado justo en el punto medio del segmento de recta que une a los dos puntos. Es posible que otros puntos también sean simétricos con respecto de este. Por ejemplo, este punto, si está situado a la misma distancia de este punto que este otro, entonces podemos decir que este punto azul y este son simétricos con respecto de este. ¿Por qué? Porque resulta que este punto está situado justo en el punto medio del segmento de recta que une a este punto y a este. Ahora vamos a ver simetría con respecto al eje X. Supongamos que en esta gráfica roja se tiene lo siguiente, que si tomo un punto por aquí y este punto que está justo debajo de este, ambos cumplen con la definición de simetría con respecto del eje X. Es decir, si yo uno los dos puntos con un segmento de recta, el eje X pasa por el punto medio del segmento de recta y en forma perpendicular a él. Entonces, este punto y este punto tienen al eje X como eje de simetría. Y si yo tomo otro punto que esté situado en la gráfica roja y tomo su correspondiente a este que está justo debajo de él, también en la gráfica roja o en la otra parte de la gráfica roja, digamos, resulta que este punto y este punto, este par de puntos, también cumplen con la definición de simetría con respecto del eje X, ya que el eje X corta al segmento de recta que los une en su punto medio y en forma perpendicular a ese segmento. Y así, puedo escoger siempre pares de puntos que estén situados uno arriba del otro, y cada par de puntos cumplen con la definición de simetría. Incluso puntos por acá también, donde quiera que exista la gráfica roja. Entonces se dice que esta gráfica roja es simétrica con respecto del eje X. Una cosa que quiero que note es que supongamos este punto. Este punto tiene coordenadas. Aquí se puede leer la de X y acá se puede leer la de Y. Ahora fíjese en este punto. ¿Cuál es su coordenada en X? Pues X también. ¿Y su coordenada en Y? Resulta que esta distancia es la misma que esta. Entonces su coordenada en Y es la misma, pero con signo cambiado, porque acá este punto está abajo del origen. Aquí sería menos Y. O sea
que si el punto X, Y pertenece a la gráfica, el punto X, menos Y también pertenece. Supongamos que la gráfica, esta gráfica, es gráfica de una cierta ecuación. Entonces, el punto X, Y cumple con esa ecuación. Pero también el punto X, menos Y cumple con esa ecuación. Si se pone Y en la ecuación para este valor de X, me da algo verdadero. Y si se pone menos Y para el mismo valor de X, me da también algo verdadero. En la práctica, el hecho de que tanto el punto X, Y como el punto X, menos Y pertenecen a una gráfica simétrica con respecto al eje X, implica que si se sustituye en la ecuación Y por menos Y, obtengo la misma ecuación. Para una gráfica simétrica con respecto al eje X, si se sustituye Y por menos Y, se obtiene la misma ecuación. O sea, la ecuación no se altera si se hace esta sustitución. En lugar de Y, pongo menos Y. Se obtiene la misma ecuación que tenía. Ahora, simetría con respecto al eje Y. Imagínense que tomo este punto en la gráfica roja. Y este otro punto, también en la gráfica roja, que está a la misma altura que este. Este punto y este tienen al eje Y como eje de simetría. Porque supongamos que esta distancia y esta son la misma. O sea que el eje Y corta a este segmento de recta que une a estos dos puntos en el punto medio y es perpendicular a este segmento. El eje Y es perpendicular a este segmento. O sea, el eje Y es eje de simetría para este punto y para este. Y si yo tomara otro punto por acá y otro punto por acá a la misma altura que este, trazo el segmento de recta que une esos dos puntos. El punto medio de ese segmento está aquí, justo en el punto en el que el eje Y corta a este segmento. Entonces el eje Y es también eje de simetría para este punto y para este, porque corta perpendicularmente a ese segmento. Y así puedo pensar en cualquier par de puntos que estén a la misma altura, los uno por medio de un segmento de recta. El eje Y corta a este segmento de recta en su punto medio, es eje de simetría. Debido a que esto se cumple para cualquier par de puntos que yo tome a la misma altura, o sea, de esa manera, se dice que la gráfica roja tiene al eje Y como eje de simetría. La gráfica es simétrica con respecto del eje Y. Ahora bien, este punto, supongamos que tiene coordenadas X, Y, donde X es la distancia desde aquí hasta aquí y Y es esta distancia. Y se puede leer por acá, aquí. Las coordenadas de este punto serán ¿cuáles? ¿Cuál es su coordenada en X?
Debido a que la distancia desde aquí hasta aquí es la misma que la de aquí hasta aquí, pues la x será la misma, pero con signo contrario, porque estaría por acá. Aquí sería menos x. La y sí sería la misma para ambos puntos, para este y para este. Resulta que el punto x, y está en la gráfica roja y también el punto menos x, y. Quiere decir que si en la ecuación que representa a esta gráfica roja se sustituyen las coordenadas de este punto, me da algo verdadero. Y si se sustituyen las coordenadas de este punto, también obtengo algo verdadero. En la práctica, si en esa ecuación, en lugar de x, se pone menos x, obtengo la misma ecuación. Esto en gráficas simétricas con respecto del eje Y. Simetría con respecto al origen. Imagínense que tenemos esta gráfica. Tomamos este punto. Trazamos una línea hasta el origen. Continuamos esa línea hasta llegar a este punto. Imagínense que el origen está justo en el punto medio de este segmento de recta. Entonces, por la definición de simetría de dos puntos con respecto de otro punto, podemos decir que este punto y este son simétricos con respecto del origen, ya que esta distancia es la misma que esta distancia. El origen es el punto medio del segmento que une los dos puntos. Entonces, este punto y este son simétricos con respecto del origen. Si yo tomo otro par de puntos, los voy a poner de otro color. Este punto y este. Trazo un segmento de recta que una los dos puntos. Ambos puntos están en la gráfica roja. Y resulta que el punto medio de este segmento de recta verde es el origen. Podemos decir que este punto y este punto son simétricos con respecto del origen. Y así, yo puedo tomar siempre puntos de este lado que tienen su correspondiente de este lado que cumplen con esto. Cada par de puntos es simétrico con respecto del origen. Entonces se dice que la gráfica roja es simétrica con respecto del origen. Ahora bien, imagínense que este punto tiene coordenadas x, y. X, y. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Esta distancia es obviamente la misma que esta distancia. O sea que la coordenada en x es de menos x. Y la coordenada en y, sí, menos x porque
esta marca está situada en la parte negativa del eje X, pero la distancia es la misma. Ahora, la coordenada en Y, ¿cuál será? Pues menos Y, ya que esta distancia sería la misma que esta, nada más que este punto está situado abajo del eje X, en la parte negativa del eje Y. Aquí sería menos Y y aquí sería menos X. Entonces, si el punto X, Y está en la gráfica, el punto menos X, menos Y también está en la gráfica. Esto para una gráfica que es simétrica con respecto del origen. Entonces aquí se deben cumplir las dos condiciones, la de simetría con respecto del eje X y de simetría con respecto del eje Y, para que se tenga simetría con respecto del origen. Es decir, si en la ecuación se sustituye X por menos X y Y por menos Y, se obtiene, o sea, se debe obtener la misma ecuación. O sea, la ecuación no se altera. Ambas condiciones se deben cumplir. La de simetría con respecto del eje X, que es sustituir Y por menos Y, y la de simetría con respecto del eje Y, que es sustituir X por menos X. Entonces, como criterio para determinar si una ecuación tiene una gráfica que es simétrica con respecto al origen, se puede tomar esto: sustituir X por menos X y Y por menos Y. Se debe obtener la misma ecuación. En la clase próxima vamos a ver un ejemplo en el que vamos a aplicar la simetría.